El- Cuando llega diciembre, el ambiente se enfría, va, y no solamente en el clima. Pero nosotros debemos de mantener ese gozo, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Amén. Entonces, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, ya en este cierre de año que estamos declarados comunidad, yo quiero entrar también un poco en el énfasis, hermano, de nuestra relación con Cristo Jesús, de nuestra relación con Cristo Jesús, por el hecho mismo de que realmente Jesucristo debe de ser el centro no solo de nuestra vida, de nuestra enseñanza, sino realmente de nuestro destino y nuestro propósito. Amén. Porque al final nosotros sabemos que Efesios 4 nos dejó dicho que los ministerios, los 5 ministerios quedaron para edificar a los santos. Y que los santos hagan la obra del ministerio para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, todo venir acá, buscar, servir, estar en los discipulados celulares, todo esto, toda la labor de los ministerios, de nuestra labor pastoral, toda la labor tiene que ver con ese propósito, con que usted y yo, con que la iglesia del Señor llegue a una medida, a la estatura del varón perfecto y la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, es formar a Cristo en usted, ¿verdad? Formar a Cristo en usted. Todo lo que tenga que ver con prédica, instrucción, discipulado, todo tiene un propósito y es llevarlo a usted a la semejanza del Hijo de Dios. Aunque parezca eso muy lejano, es a eso. Nosotros lo vemos porque para eso están definidos los ministerios. Entonces, hermano y hermana, es importante que nosotros siempre tengamos presente en nuestro mensaje a aquel al cual no solo amamos, sino a aquel al cual estamos siendo formados en semejanza. Amén. En su semejanza. En este pasaje que hemos leído de Mateo, me llama la atención algo porque varias cosas, pero si me ayuda, hermano licenciado, pongamos el 16:13. Se describe, vamos a ver algunas cosas del pasaje. Se describe de que Jesucristo, en este momento en el que Mateo está escribiendo, Jesucristo ya está en la recta final de su ministerio. Jesucristo ya está empezando a acercarse al momento cumbre o culminante de su propósito en la tierra, que era ir a la cruz para poder redimir a todos aquellos que creyeran en Él. Amén. Pero en ese momento, Jesucristo también estaba siendo acosado y perseguido usted sabe, por los romanos. Estaba siendo estorbado por la clase religiosa también de aquellos tiempos de los fariseos y los saduceos. Y entonces el Señor Jesús se aleja del área donde se ha movido Jerusalén, Nazaret, y se va a este lugar que se llama Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad que estaba un tanto, no tan lejana, como a 40 kilómetros de los lugares primordiales de los judíos o del pueblo hebreo, pero que era una ciudad bastante llena de gentiles. O sea, una ciudad donde había mucho extranjero, por decirlo así. No solo judíos.
Jesucristo lleva a sus discípulos ahí, pero mire qué interesante a la hora de leer algunos aspectos de lo que se llaman histórico-culturales. Cesarea de Filipos era una ciudad, a diferencia de Jerusalén, que ahí lo que dominaba era el templo, ¿verdad? Cesarea de Filipos era una ciudad que tenía una serie de líneas diversas idolátricas. Habían templos para otros, ahí estaba el templo para un dios que se llamaba el dios Pan. En Cesarea de Filipos había incluso, se dice, una serie de cultos y de templos a otros diferentes dioses. Fíjese. Entonces, una ciudad que tenía, es más, a pesar de ser una ciudad pequeña, era una ciudad que tenía varios templos para diferentes dioses. Y Jesucristo se aleja y se lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipos en un ambiente totalmente diferente del templo, en un ambiente de diversos pensamientos religiosos. Y los lleva a hacerles un examen, porque él ya va a terminar su labor por la cual Dios lo envió a la tierra, y él tiene que saber si sus discípulos entendieron. Si sus discípulos lograron alcanzar el impacto de su mensaje, la importancia del mensaje, el grado trascendental de que lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra era algo que estaba cambiando la historia, no solo de la tierra, sino del universo mismo. El evento más trascendental de la historia era ese, el plan de Jesucristo, la venida de Jesucristo. Uno puede tener diversas actitudes con Jesucristo, a pesar de que es nuestro Salvador. Uno puede tener diversas actitudes con Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver cómo lo trataba su familia, acompáñenme, vamos rápidamente a ver a Marcos capítulo número 6. Marcos capítulo número 6, versículo número 3. O sea, ¿cuál es la actitud de la gente de la gente con Jesucristo? Entonces, o si quieren mejor veamos desde el 1, del 1 al 3, el licenciado ya que nos está ayudando ahí con... Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Por cierto, solo antes, mire los detalles interesantes. Para uno esto de le seguían los discípulos, uno tiene la mente contemporánea del discipulado, ¿va? Ahí va con los hermanos para la iglesia. En aquellos tiempos de que los discípulos siguieran a Jesús, era la muestra de que él tenía en medio de Israel una de las posiciones más trascendentes e importantes de aquellos tiempos. Cuando los discípulos seguían a alguien, lo seguían como rabino o maestro. Y los rabinos o maestros recorrían las regiones de Israel enseñando y eran reconocidos como tales. Eran gente importante. Serían como venir a ser el rector de una universidad. Ellos tenían sus discípulos. O sea, eran importantes en todos lados, pero él viene a su casa, dice, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? O sea, alguna gente se está sorprendiendo. Verso siguiente, por favor. Pero mire el comentario, está en su tierra. Ahí es donde él dice que no hay profeta con honra en su propia tierra. ¿No es este el carpintero? El hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Un interesante verso, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿por qué? Porque ahora está, claro, yo sé que ahorita que usted ve el verso tiene algunas preguntas, ¿verdad? Y quisiera que, mire, hermano, pero como no estamos estudiando ese verso, no vamos a detenernos en él. Pero, ¿qué es lo que dice la familia? ¿No es este el carpintero, pues? ¿No es este el carpintero? Mire, ¿qué sería un carpintero? Para nosotros un carpintero, porque siempre pensamos con nuestra mente contemporánea, carpintero es un señor que por allá arriba hace muebles. Mire, el carpintero en aquel tiempo, ni siquiera en este tiempo, lo podemos comparar con un albañil, porque albañiles ya no hay, hermano. Búsquese un albañil y no haya. Es más fácil hallar un ingeniero, un licenciado, un albañil no encuentra uno. Saber qué se hicieron, pero en aquel tiempo todo lo hacían de madera, todo. No era solo que hicieran mesas y sillas. En aquel tiempo las casas las hacían de madera, toda edificación se hacía de madera, los barcos se hacían de madera, si había una carreta, todo lo hacían de madera. Y entonces ser carpintero para ellos era ser tomado como uno que hay cientos de esos, es una de las profesiones más corrientes y comunes. O sea, al decir, no es este el carpintero, no es, es el gran artesano y artista, no, es una expresión de, pero si este es uno, ¿qué sería de lo que más hay aquí en Guatemala? ¿Qué sería una de las profesiones que más hay, hermano? O sea, no sé, no profesiones, de los oficios que más hay. Pero ¿cómo diría? Entonces cuando lo desprecian, es un carpintero, si de esos hay muchos. Despreciaban a Jesús. No es el hijo de María. ¿Por qué dice el hijo de María y no de José? Parece que José había muerto y por eso dicen de esa manera. Y habla de su familia. Y se escandalizaban de él. Miremos el siguiente verso, por favor. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Miren qué interesante. Ahora, ¿por qué le estoy yo enseñando esto? Porque todo esto es respuesta a una pregunta. ¿Quién es Jesús? Para los que estamos aquí, Jesús es diferente de uno a otro. Jesús no es lo mismo para usted que para su hijo. Jesús no es el mismo para usted que para su esposo o su esposa. Jesús no es el mismo para usted que para su hermano. Es impresionante, pero a pesar de que todos somos hermanos y todos somos la iglesia, aquí el mismo Jesús es diferente porque lo vivimos diferente dependiendo de lo que creemos de él. Increíble, ¿verdad? Pero así es. Y entonces, en su casa, entre sus parientes, ¿quién es Jesús, hombre? ¿Quién es Jesús el carpintero? Usted no es el carpintero. Si aquí está su familia, ¿de qué viene a hacerse Jesús? Si aquí está su mamá. Aquí que nos venga que es rabino y que enseña a muchos y que sabe mucho, que qué grandes maravillas. Si Jesús es. ¿Y qué dice la Biblia? Miren el siguiente verso. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién es Jesús para ti, así Jesús va a poder obrar. Eso nos lo está mostrando la Biblia. Como el ambiente era hostil, crítico, sin fe, increíble que la Biblia diga, no pudo hacer, no es que Él no sea todopoderoso, pero hermano, si no quiere, no quiere, hermano. Mi hermano, el que no quiere nada con Dios, no quiere nada con Dios, no se puede hacer, uno no puede forzar a nadie. Y dependiendo del Jesús, de Jesucristo que usted tiene, así usted va a vivir. Por eso Jesús es diferente para cada uno de nosotros. A pesar de que creemos en Él mismo y lo alabamos y levantamos nuestra mano, nuestras vidas evidencian quién es para nosotros Jesús. Bueno, regresemos al verso
al verso, hermano, para que vea cómo era con su familia. Regresemos al verso al verso de Mateo 6. Entonces, ya le dije, entonces él se lleva a sus discípulos. Jesucristo ya se va a ir y tiene que tener la seguridad de que sabe que ellos entendieron el mensaje. Porque ellos se van a quedar llevando el mensaje. Mire qué importante es entender el mensaje para transmitir el mensaje. En la vida estamos llenos de circunstancias de ese tipo. Usted va a llevarle el mensaje a alguien más dependiendo de quién es Cristo para usted. De eso va a depender. ¿Quién es Cristo? ¿Usted es evangélico? Sí, yo voy a una iglesia evangélica a veces. ¿Y qué tal ahí? Estamos bien, tranquilos. ¿Y qué hacen ahí? Pues ahí cantamos un rato y el pastor predica. ¿Y qué más? Bueno, fíjese que hay. ¿Todo bien? Sí, todo bien, tranquilo. ¿Y qué hay en la vida? Mire, ahorita estoy preocupado porque fíjese que ya viene fin de año y hay mucho frío y yo me enfermo de los bronquios. Se puede ir por otro lado, usted ya Jesús se quedó en el olvido. ¿Quién es Jesús para usted? Entonces Jesús saca a sus discípulos del ambiente, no religioso, sino digamos rabínico, influenciado de Jerusalén, y se los lleva a una ciudad de muchos templos, como 14 templos había en Cesarea de Filipos en ese momento, de diversos dioses. No pude copiarle todo, pero habían tendencias diversas. Y en este ambiente, Él les hace el examen más fundamental después de haber estado con ellos haciendo milagros. Les tiene que hacer un examen fundamental, una evaluación fuera de la presión perdón, los romanos no estaban siguiendo a Jesucristo, ellos lo crucificaron, pero no de la presión de los fariseos y los que lo perseguían. Viene, se lo lleva a Cesarea de Filipos, y en Cesarea de Filipos, donde ellos están viendo, aquel es Dios, aquellos otros creen en aquel otro Dios, aquellos creen que aquel también es Dios, los de aquel templo creen que el otro es Dios y aquellos también creen que Él es Dios. Entonces hay muchos dioses, y entonces Jesucristo se lleva a sus discípulos y les pasa el examen para saber. Imagínense, Él ya se va. Esta evaluación es fundamental para nosotros 2000 años después. Porque dependiendo de la convicción, así va a ser transmitido el mensaje. A uno le puede parecer importante lo que viene a hacer aquí o a quien viene a aprender o no, ¿verdad? O qué grado de importancia le da. Como hemos repetido muchas veces, la gente hace el tiempo y consigue el dinero para lo que le interesa, hermano. No, mire, yo no tengo tiempo, porque no lo busca, ¿verdad? Mire, fíjese que para eso sí no me alcanza. Pero enférmese y usted va a ver si no consigue dinero. Sí, cuando uno se enferma, qué bueno ver a mi hermana ahí que está visitando ahí. Que viene de bien lejos mi hermana, por allá por Villanueva, cerca por allá, ¿verdad? Sí, más allá, más lejos, por Bárcenas viene, qué bueno que está con nosotros mi hermano. Y de alguna manera, así va a ser. Entonces él tenía que comprobar, y entonces ya los discípulos, imaginémonos a los discípulos reunidos con él, los diversos pensamientos, está sentado en medio de él y les hace la gran pregunta. Dos preguntas fundamentales. La primera pregunta es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Por no decir quién es el Hijo del Hombre, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice? Entonces yo no haber pensado, bueno, este Jesucristo está evaluando si ellos alcanzaron el mensaje, porque hermano,
Si no lo alcanzaron, ellos se pueden mover de que hoy decir, es Jesucristo, pero cuando se haya ido yo me voy a aquel templo de donde está el Dios Pan, o yo me voy a este. Si yo no tengo la convicción, yo agarro otra alternativa, ¿verdad? En estos tiempos los dioses no son dioses idolátricos. Hoy en este tiempo los dioses son de otra manera, ¿va usted? El dios es el tiempo, el dinero, el trabajo, los placeres. Esos son los dioses. ¿Por qué digo que son los dioses? Porque son los que dominan nuestra vida. Sí, así es. Lo que domina nuestra vida es Dios. Entonces, les hace la pregunta. El examen, la evaluación. Estos son los que se van a quedar con el mensaje. Y les dice, ustedes habrán oído y habrán hablado. ¿Quién dicen que soy yo? Y entonces empiezan los argumentos. Vamos rápidamente porque ministramos cena del Señor. Pasemos al siguiente verso, licenciado, por favor. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y otros alguno de los profetas. ¿Se imagina usted entre sus discípulos los 12 con 4 puntos de vista diferentes después de haber vivido con ellos, de haberles estado enseñando? Para que vea usted, hermano, lo difíciles que somos los seres humanos. Ellos han estado con Él, se ha revelado delante de ellos, les ha estado hablando la palabra, han visto sus milagros y ahora les pregunta, ¿y quiénes dicen los hombres que soy yo? Entonces ellos no están diciendo eso, por lo visto ellos no saben muy bien, pero ellos han oído. Entonces yo quiero imaginarme entonces que están ahí, incluido Judas, ¿va? Porque ahí estaba Judas todavía. Todos estaban yendo y Judas ocultando ahí las monedas. Como era el tesorero, ¿va? Siempre sale con una bolsita Judas y con una cara de endemoniado, pero no debe de haber sido así. Él debe haber sido normal. ¿No ha visto usted las pinturas de Judas, va? Todos con unas caras angelicales y Judas ahí que a solo le faltan los colmillos del vampiro para... Eso no debe haber sido ahí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el día que Jesucristo les dijo, uno de vosotros me va a entregar, ellos no sabían, fíjense, ¿de quién estará hablando? Eso quiere decir que Judas no parecía que podía hacer eso, ¿eh? Para entender de forma contemporánea, algo terrorista el Judas, ¿va? Usted ni se le notaba, ¿va? Sí, ¿va? Porque ahora sí son los terroristas, ni se les nota. Entonces, vienen ellos y empiezan a decir, imagínense la conversación, ¿quiénes dicen? Va, pero ahorita todavía está bien. ¿Quién dicen los demás que es el Hijo del Hombre? Está evaluando, el maestro está evaluando el mensaje fundamental que va a transmitirse a la tierra. Entonces ellos empiezan, como cuando le están preguntando, ¿puedo decir yo? Sí. Bueno, ya había muerto Juan el Bautista, pero imagínense, unos hombres dicen de que, algunos dicen por ahí de que tú eres Juan Bautista. Qué raro. Y otro levantó la mano ahí entre los dos y otros dicen, no, ¿sabes qué dicen otros? Como a Elías, como a Elías lo arrebataron en carro de fuego, dicen que tú eres Elías. Algunos otros habrán dicho, y que entonces, no. ¿Saben qué es lo que pasa? Nosotros, estos detalles de la Biblia, hermano, a veces hay que estudiarlos, y no porque yo los haya estudiado todos, la Biblia es inconmensurable. Fíjese de que lo que pasa es de que hay detalles de la Biblia que tienen un contexto de pensamiento diferente al nuestro. Por ejemplo, cuando dijeron Jeremías, era porque Jeremías, recuerde usted que era el profeta, pero había una leyenda en esos tiempos de que Jeremías se había llevado, él era el que se había, creo que llevado el arca y el altar del incienso y lo había ido a esconder a no sé dónde en tiempos de la persecución, y que en un momento dado Jeremías iba a volver a aparecer y lo que le iba a dar respaldo era el arca. Entonces, como eran leyendas de ellos, nosotros decimos, ¿y Jeremías qué tiene que ver aquí? Eran cosas que pensaban allá. Entonces eran parte de su... Entonces, la gente dice que tú eres Jeremías. Y entonces, basados en una palabra que está en el Pentateuco, otros dijeron, no, dicen de que tú eres el profeta que del que habló Moisés.
No, dicen que tú eres el profeta. Y entonces, ya se imagina, no mucha, pero es que realmente le pega más a Jeremías, porque fíjense que no, vos, fíjate que mira, ubíquense mucha, fíjense de que realmente el bautista era el que traía, ya se imagina usted. Entonces entonces llega el momento, lo que otros digan de quién es el Mesías pasa a segundo plano, pero ya se dieron cuenta, aquellos todos están pensando, o sea, han oído diferente. Un grupo discipular y que han oído conceptos diferentes, o sea, y en un momento dado quiere que le diga, esos conceptos deben de haber pegado en alguno, a lo mejor si es Jeremías, no, a lo mejor si es el Bautista, podría ser, o no, podría ser el profeta del que habló Moisés, o uno de los profetas resucitados. Entonces ahora, recuérdese que Jesús está evaluando en una ciudad lejana, llena de situaciones de pensamiento de dioses diferentes. Jesucristo está evaluando la convicción de sus discípulos para la mayor verdad de la historia. Si ellos la entendieron, porque ellos son los que la van a tener que llevar. Mire, hermano, hay gente que no se convierte cerca de nosotros porque nosotros somos evangélicos, pero no tenemos una convicción de Jesús. Es más, no hablamos de Jesús. No nos hemos hecho discípulos de Jesús. Entonces, y no es que dudemos, sino que simplemente nuestro pensamiento, no tenemos certeza en la evaluación o en la convicción. Entonces, la siguiente pregunta, vamos rápidamente. Entonces, esta era la pregunta para la que él lo llevó ahí, licenciado, si me hace el favor. Y él les dijo, ¿y vosotros? Bueno, eso dicen los demás. Para los más jóvenes, ¿quiénes dicen tus papás que es Jesús? Bueno, mi papá dice, pero ¿y para ti? ¿Quién es Jesús? Para los matrimonios, ver quién dice tu esposo o tu esposa que es Jesús. Ah, bueno, para él, pero ¿y para ti quién es Jesús? En la familia, porque Jesucristo no es el mismo para ti que para los de tu casa. Míralo bien, porque no nos movemos ni caminamos diferente. Eso quiere decir que la convicción de Jesucristo es unipersonal, aunque estemos todos juntos, aunque seamos todos evangélicos y aunque todos caminemos en la misma dirección, aparentemente Jesús no es el mismo. Increíble, ¿verdad? Estamos sentados dos ahí, bien hermano, igual lo percibimos, gloria a Dios, porque es posible, pero no siempre. Y entonces Jesucristo les dice, ustedes ya saben quiénes dicen los demás que soy yo. Eso sí se lo saben bien. Porque ¿quién dicen que son los demás que yo? O Juan, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas, ¿verdad? Mucha que sí, así dicen. Ahora la pregunta es, ¿y ustedes? Para ustedes, no, ¿qué dicen los demás? No, ¿quién es el Jesús de los demás? No es quién es el Jesús de tu esposo, de tu esposa, o de tus papás. Es quién es Jesús para ti. La pregunta trascendental. Y entonces, y esa es la pregunta que el Señor nos hace. Va, y para los demás será esto o lo otro, pero ¿y para ti? ¿Quién dices tú que soy yo? Entonces, miren qué interesante. Interesante porque pasa el siguiente verso, hermano. No, pues no era ese. Regresemos un verso. Ahí está. Mire, ahora quiero decirle algo interesante. Para quién es el Jesús de los demás, habían 4 respuestas. Cuando Él les pregunta, ¿y para ustedes quién soy? Nadie. Ahí no hay muchas respuestas, no muchas manos se levantan. ¿Quién soy yo para ustedes?
Mi hermano, aquí los que estamos, yo creo que todos somos salvos, o por lo menos la mayoría somos salvos. Pero eso depende de quién es Jesús para ti. Porque alguien puede venir aquí por el Jesús de su papá, de su mamá, de su hermano, de su esposo, de su esposa, de su amigo, de su novio, de su novia. Alguien puede venir aquí por el Jesús del vecino. Pero ¿quién es Jesús para ti? Entonces, aquí ya no hay muchas opiniones, ¿verdad? No hay Jeremías, ¿verdad? Para ti, cuando viene la confrontación de una decisión personal. Un día, hermano, nosotros vamos a estar delante del Señor y no vamos a estar agarraditos de la mano todos, y vamos a estar absolutamente solos. Porque nosotros o nos presentamos delante del tribunal de Cristo, o los otros se presentan delante del gran trono blanco, pero van a estar absolutamente solos para inquirir sobre nuestra convicción. Y nadie va a poder decir, pero no, es que fíjese que yo acompañaba ahí a la iglesia, mi amiga o mi amigo, no, aquí no es quién es el Jesús de los demás. ¿Quién soy yo? Es la pregunta de Jesús. Y aquí tiene todavía el mensaje esencial de que Él no estaba evaluando solo para salvación, está evaluando a los que van a llevar su mensaje. Hermano y hermana, seamos sinceros, ya no estamos llevando el mensaje. La iglesia de Cristo hoy en día se ha vuelto una iglesia de reclutamiento. Yo le decía, ¿por qué? No es porque no tengamos, Dios primero vamos a tener, ¿verdad? ¿Por qué los programas evangélicos están en radios evangélicas? Si los no creyentes no oyen radios evangélicas. ¿Por qué los programas de televisión, no todos, están en televisoras evangélicas y no solo en televisoras o en canales seculares? ¿Quiénes miran los canales evangélicos y oyen radios evangélicas? Pero ¿quiénes en general son quienes miran eso? Pero en general, pero la pregunta es, ¿los impíos o los evangélicos? Los evangélicos, hermano. Súbanse a un bus, ahí va a ver usted si oye ahí a todo volumen ahí los coros y los mensajes. No, hay el relajo, ¿va? Entonces, ¿para qué hay tanto programa evangélico en radio evangélica? Por reclutamiento. Porque se ganan adeptos. Porque conseguimos. Y digo conseguimos porque pues nosotros también vamos a estar, nos ofrecieron ya un canal evangélico y tal vez entremos, pero a predicar de Cristo, no de Cristo, no el mensaje, adoctrinar a nadie, hablar de Cristo y tal vez decirle a la gente, pudiéramos decir hablarle a nuestra gente. Pero bueno, me estoy desviando del tema. ¿Cuál es el asunto? El asunto es de que si nos hicieran a nosotros el examen, posiblemente nos va como a los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Quién soy yo en tu vida? Y de frente a él uno no le puede decir mentiras, ¿verdad usted? Si Jesucristo se pusiera delante de ti y te preguntara, ¿yo quién soy en tu vida? Ya delante de él no le vas a decir, tú eres mi rey, mi todo, tú eres mi luz. No, ¿por qué? Porque no, o sea, realmente solo si es absolutamente cierto. Tú eres el Señor de mi vida. Estaba leyendo un comentario de alguien que decía, es imposible, si alguien acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, es imposible o lógicamente improbable de que el que llega a la convicción de que Jesucristo es su Salvador
no lo reconozca también como el Señor de su vida. Pero actualmente sí es. Se reconoce como Salvador, pero queremos que nos haga milagros, favores, nos haga esto, nos haga el otro. Pero no es el Señor de su vida. Porque Señor es el que tiene señorío, el que ordena, el que manda, al que se le obedece, al que se vive con Él y para Él. Entonces, viene Jesucristo, ya terminemos el examen. Entonces respondió Simón Pedro, ¿verdad? Pedro es un personaje muy particular y pintoresco. Muy pintoresco Pedro, ¿verdad? Le garantizo de que usted, si le preguntan el nombre de los discípulos de Jesús, el primero que se acuerda es de Pedro. Y no va a llegar a 5 acordándose de los nombres de los discípulos. Ahorita ya empezó usted, va Pedro, Juan, Jacobo. ¿Por qué? Porque Pedro es el, ¿verdad? Amén. No voy a preguntarle a nadie, les voy a decir calladitos como que yo les voy a hacer. Yo no voy a examinar a nadie. Y respondiendo, mire, respondió Pedro, ¿qué respuesta va? Ya vamos a ver, viene y Pedro le dice, ni eres Elías, ni eres Jeremías, ni eres Juan, ni eres uno de los profetas, no eres todo lo que los demás dicen. Tú eres, de lo que Pedro dijo era algo increíble. En la mente hebrea era imposible para los hebreos de que el hijo de su Dios, que para los hebreos de ese momento, su Dios, Hashem, el concepto de los hebreos cuando decía, ¿quién es Hashem? Que es el nombre de Dios para los hebreos, o el título de Dios para los hebreos. Cuando decían, ¿quién es Hashem? Hashem es aquel que se oculta en la lejanía del misterio. No sabían nada. Que apareciera alguien que dijera, este que está aquí, este es el Hijo de Dios. Era una cosa. Nosotros hoy manejamos el Hijo de Dios aquí, sí, pues el Hijo de Dios, pero eso era para ese momento. Y Jesucristo da esta declaración: tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Cristo es en griego, Mesías en hebreo. Tú eres el Mesías. Tú eres. ¿Sabe qué significa? Mesías es el ungido y señalado para un propósito. Ahora piense en la respuesta en personal. No la piense en grupal, piense en usted. Tú eres mi Mesías. Tú eres para mí el Hijo, para mí, el Hijo del Dios viviente. Hermano, esa era una declaración imposible para los de aquel tiempo. Pero Pedro está diciendo la verdad más gloriosa que pueda haberse imaginado nadie. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra porque de tal manera amó Dios el mundo. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Mira, hermano, realmente es maravilloso hablar de la Biblia y hablar de Jesucristo, pero la pregunta es para usted: ¿quién es? Y no te la voy a hacer yo, te la va a hacer Él. ¿Y yo quién soy para ti? Los demás podrán decir, pero ¿y para ti quién soy yo? No vamos a entrar a toda la respuesta, solo el siguiente verso. No vamos a entrar a toda la respuesta porque ya el tiempo. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esa respuesta, esa convicción no te puede haber llegado por tus pensamientos, no te puede haber llegado por tus conclusiones. No estamos aquí ni por inteligentes, ni porque razonamos o creímos. A esa convicción
A pesar de que estemos aquí, a esa convicción, solo se llega por algo que sí se llama revelación. La palabra revelación se usa para mucho ahora, pero la palabra revelación en el Nuevo Testamento siempre aparece, la mayoría de las veces, ligada a Jesucristo como Hijo de Dios. Hermano, el examen del final para los discípulos es el mismo para nosotros. ¿Quién es el Jesús de los demás? Pero ¿quién es el Jesús para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Cierre sus ojos, vamos a orar. Con un solo pensamiento vamos a orar y nos vamos a preparar para la mesa. Yo sé que usted es salvo, usted tiene pues privilegio, pero esa no es la pregunta. La pregunta de Jesucristo es: ¿y para ti quién soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? De ello dependerá el mensaje, de ello dependerá la vida. De la respuesta depende la forma como vivimos. De la respuesta depende la forma como vivimos. No solo la eternidad, sino la forma como vivimos, porque nosotros vivimos en base a lo que creemos. Vamos a orar antes de tomar la cena del Señor. Levante su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la revelación de Jesucristo a mi vida. Gracias, Señor, porque hoy yo quiero responder una vez más a esa pregunta. Señor, yo te respondo que tú eres mi Señor, el Cristo, Hijo de Dios. No el Señor de los demás, sino el Señor de mi vida. Yo no creo igual que mi esposa, ni creo igual que mis padres. Cristo no es el mismo ni siquiera para la persona con la cual yo estoy sentado que para mí. En lo que somos iguales es en religión, pero en relación somos diferentes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te decimos, Dios Todopoderoso, danos entendimiento y convicción sobre la naturaleza de tu Hijo. En el nombre que es sobre todo nombre, que la convicción en mi vida me permita llevar el mensaje y me permita vivir de forma diferente. Me permita vivir de forma diferente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a orar por los elementos de la cena del Señor y vamos a prepararnos para ello.